Hello, dear students. It's nice to meet you again here in this channel. Hola, queridos estudiantes. Es un placer tenerlos aquí nuevamente en este canal. Esta semana vamos a continuar con un nuevo tema gramatical. Este tema se conoce como el pasado continuo. Vamos a iniciar trabajando en el pasado continuo desde la forma afirmativa y luego vamos a abarcar en este mismo video la forma negativa. Pero antes, hablemos un poco sobre este tiempo verbal. ¿Qué es el pasado continuo y para qué nos sirve? Bueno, tenemos que decir que el pasado continuo se utiliza para narrar una acción que estaba siendo ejecutado en el pasado. Es decir, vamos a hablar sobre un evento que no se había acabado, sino que estaba siendo llevado a cabo en algún momento específico del pasado. Pasado nuestro o pasado de la persona que es nuestro interlocutor o el narrador de la situación o el evento. Bien, ¿qué particularidades interesantes hay con el pasado continuo? Bueno, pues el pasado continuo es muy parecido a otro tema gramatical que ya vimos antes, un tiempo conocido como el presente continuo. Las reglas del presente continuo y del pasado continuo son muy similares. Su variación se encuentra en el verbo auxiliar porque en el presente continuo hacíamos uso del verbo to be, am, is o are. Mientras que para el pasado continuo vamos a hacer uso del verbo to be como auxiliar en pasado. Es decir, was y were. Por lo demás, las reglas del ing siguen siendo la misma. Veamos entonces en acción. Empecemos con el pasado continuo forma afirmativa y en la estructura tenemos la primera parte de la estructura pues será nuestro sujeto. Ahí pues tendremos que hacer unas agrupaciones de pronombres. Por un lado, I, he, she and it, you, they and we. Luego tenemos nuestro verbo auxiliar. Como ya lo habíamos visto, entonces I, he, she and it trabajarán con was. You, they and we trabajarán con were. Luego vamos con nuestro verbo principal. Pero ese verbo tiene que llevar el gerundio ando endo que en inglés se escribe ing. Luego terminamos con nuestro complemento. Esa es básicamente la estructura. Pero ¿qué sucede cuando nosotros queremos usar nombres propios en singular o en plural? Veamos estos dos ejemplos. Daniel, que es un nombre propio en singular, y por el otro lado Daniel and Laura. En el caso de Daniel, como es un nombre propio en singular, pues lo trabajaremos con el verbo to be was, el verbo principal ing. Y para el caso de nombres propios en plural, were, el verbo principal ing. Veamos entonces la traducción de esta estructura. Empecemos con I was sleeping. Se traduce como yo estaba durmiendo. Ahora, he was sleeping. Él estaba durmiendo. Ahora ustedes van a ver she was sleeping, que nos daría como resultado en su traducción ella estaba durmiendo. Perfecto. En este momento, pues es su tarea ayudarme con la traducción de los pronombres con sus respectivos verbos to be y verbos principales en ing que nos corresponden, que pueden ver en pantalla, los que nos faltan. ¿Cuáles son esos? It was sleeping, you were sleeping, they were sleeping, we were sleeping. Entonces, pausemos el video, hacemos la traducción y luego comparamos con las respuestas que yo les voy a mostrar en pantalla. Bien, veamos entonces cómo nos quedaría la traducción de esas frases. Y aquí las tenemos. It was sleeping, eso estaba durmiendo. You were sleeping, usted estaba durmiendo. They were sleeping, ellos estaban durmiendo. We were sleeping, nosotros estábamos durmiendo. Recuerden que el verbo en infinitivo
o la raíz del verbo es sleep, dormir. Pero para que nos quede con el gerundio ando, endo, lo que hemos hecho es agregarle a este verbo en infinitivo el ing. Continuemos entonces con el tema. Antes de avanzar entonces, recordemos rápidamente que el ing tiene algunas reglas. La primera regla nos dice que existen verbos terminados en la vocal e, como el caso de make, que es hacer. ¿Qué pasa con esos verbos? Pues cuando el verbo termina en la vocal e, la eliminamos y en su lugar podemos poner el ing. Pero también tenemos verbos que terminan en doble e, como el verbo ver. En ese caso, tenemos el verbo see. Nos dice la regla gramatical que cuando termine en doble e no se debe eliminar, solo se pone ing. Y por último, cuando el verbo termina en la vocal ie. En esta regla nos dice que debemos eliminar esas dos vocales, la i y la e, y en su lugar poner una y y luego el gerundio ing, como en el caso del verbo morir, que nos queda en dying, muriendo. Veamos la regla número 4. Dice que todos los verbos que terminen en Y, no importa si es vocal Y como play o consonante Y como cry, lo único que debemos hacer es agregarle el ing. Sí, así como lo oyen, no hay que eliminarla, solamente se le agrega el ing. ¿De acuerdo? Ahí tenemos playing, jugando, crying, llorando. Vamos con la regla número 5. Esta regla tiene algo de complejidad porque lo primero que tenemos que hacer es determinar que el verbo tenga una sola sílaba, como es el caso de swim, es decir, que suene en un solo golpe silábico. Entonces, cuando el verbo termina en una sola sílaba y sus últimas tres letras son consonante, vocal, consonante, como lo podemos ver aquí en la pantalla, W y M, lo que debemos hacer es duplicar la última consonante que existe en ese verbo, en ese caso sería otra M, y luego sí puedo poner ing. Entonces repito, la primera característica que debe cumplir este verbo es que sea de una sola sílaba. Recuerden, las sílabas son los mínimos componentes sonoros que existen en las palabras. Palabras como father tienen dos sílabas, father. Palabras como sister tienen dos sílabas, sister. ¿Sí? Entonces, en este caso el verbo es swim. Swim suena en una sola sílaba en el lenguaje inglés, así que en este caso aprueba la primera característica. Tenemos otros verbos que nos pueden encajar ahí, como el verbo cortar, cut. ¿Sí? Veamos. Después de que hemos visto que la primera característica se cumple, analizamos que las últimas tres letras de ese verbo sean consonante, vocal, consonante. No puede estar de una manera diferente, tiene que ir en esa combinación. Cuando se cumple así, entonces yo debo coger la última consonante de ese verbo y ponerla otra vez. Y ahí sí puedo agregar ing. Esa es la regla número 5. Cuando no se puede duplicar la última consonante en un verbo, cuando la última letra de ese verbo sea una X, W, Y o Z. Ahí no se puede hacer. Solo se pone ing. Ahora veamos, cuando los verbos tienen dos o más sílabas. Esto es importante, porque cuando los verbos tienen dos o más sílabas, nosotros tenemos que escuchar primero la pronunciación del verbo y determinar en dónde lleva el acento. Sí, suena difícil porque pues en el idioma inglés originalmente no existen tildes, así que es complejo determinar si el acento la lleva en la última sílaba o en la penúltima. Bueno, después de que ustedes hayan logrado resolver esto buscando por algún medio que les pueda pronunciar correctamente el verbo, si no lo conocen, entonces determinan si el verbo lleva el acento en la última sílaba. Veamos entonces aquí unos ejemplos para ponerlo esto en práctica antes de continuar.
Tenemos el verbo listen y tenemos el verbo begin. Repito, listen y el verbo begin. En el primero, que es el verbo escuchar, listen tiene el acento en la penúltima sílaba. Listen. Listen. Mientras que el segundo, que es empezar o comenzar, tiene el acento en la última sílaba. Begin. Begin. Esa es la partícula en la que más fuerza hacemos. Cuando eso ocurre, entonces nos dice a nosotros la regla que para los verbos que tengan dos o más sílabas, solo se les puede duplicar si tiene el acento en la última. En la última. Entonces, con base en lo que les acabo de decir, ¿cuál de estos dos verbos sería útil para nosotros? Sí, es correcto. El verbo begin. Porque listen lleva el acento en la primera y no me sirve. Así que lo único que tengo que hacer es poner ing. Si no lleva el acento en la última, solo le pongo ing. Pero vamos a seguir analizando el verbo begin, que como les dije tiene el acento en la última sílaba. Ahora, lo siguiente que debemos revisar es que esa última sílaba tenga la combinación de consonante más vocal más consonante en sus últimas tres letras. Si eso es así, la última consonante la tengo que duplicar antes de ponerle ing. Como pudieron ver ahí, pues tuvimos que ponerle otra n. Si no cumple ninguna de las reglas, para todos los demás verbos entonces ing. ¿Sí? Si no entra con ninguna de las reglas que mostramos. Pero no olviden, no se puede duplicar la última consonante de un verbo si es X, W, Y o Z. Continuemos entonces. En este momento están viendo unas oraciones a las cuales yo les solicito que vayan tomando apuntes en sus cuadernos para que les hagan las respectivas traducciones. Son oraciones en manera afirmativa. Aquí vamos con las primeras 5. Bien, yo creo que ya les tomaron apuntes. Ahora vamos con las siguientes 5 para completar 10 oraciones. No olviden pausar el video y hacer las respectivas traducciones. Perfecto, yo creo que ya tienen las respuestas, entonces vamos a verlas en pantalla. Estas son las correspondientes traducciones de las oraciones que vieron previamente. Muy bien. Ahora vamos a tomar el pasado continuo de forma negativa. ¿Qué tenemos en esta estructura? Pues empezamos con el sujeto. Ya como lo vimos anteriormente, vamos a agruparlos. Por un lado, I, he, she, and it. Por otro lado, you, they, and we. ¿Por qué? Porque el primer grupo que hemos mencionado va a trabajar con el verbo auxiliar was y el segundo con el verbo were. Después ponemos la raíz de negación. Pero ojo, si no quieren hacerlo de esta manera, también pueden usar las contracciones que ya vimos previamente en otro video. Así que podemos usar wasn't o podemos usar weren't. Luego de esto vamos a usar el verbo principal. Vamos a usar dos verbos al azar. Y a esos verbos les vamos a poner el gerundio ing para que nos queden durmiendo y comiendo. Después de esto, pues usaremos nuestro complemento. Perfecto. Veamos entonces en acción cómo nos quedaría la traducción de esas frases. La primera, I wasn't eating, es yo no estaba comiendo. La segunda, he wasn't eating, es él no estaba comiendo. La tercera, she wasn't eating, es ella no estaba comiendo. Perfecto. Ahora es el momento en el que usted pausa el video y termina de hacer las traducciones de estas frases con base en lo que hemos visto hasta este momento. No está muy difícil.
Tomémonos unos minutos y las terminamos. Perfecto. Continuemos ahora, veamos mis respuestas y comparemos con las tuyas. Bien, momento de trabajar la traducción de oraciones en forma negativa. Tenemos las siguientes oraciones, estas son las primeras 5. No olviden tomar apuntes en sus cuadernos para poder realizarlas con ayuda de su respectivo diccionario. Veamos las siguientes 5 oraciones. Perfecto. Aquí tenemos las otras 5 oraciones. No olviden pausar el video y tomarse el tiempo necesario para poder hacer las traducciones correspondientes y luego comparamos con mis respuestas. Bien, yo creo que ya es momento de ver las correspondientes traducciones de estas oraciones que dejamos como actividad. Ahí tenemos las primeras 7 en pantalla. Vamos ahora con las oraciones de la 8 a la 10. Muy bien. Ahora es momento de entrar a revisar el taller que nos ayudará a verificar el conocimiento que nosotros aprendimos en este video. Veamos, lo primero que tenemos que decir de este taller es que aquí nos compone con imágenes y frases predeterminadas que van debajo de las imágenes para que nosotros las usemos y construyamos las oraciones correspondientes a cada imagen. ¿De acuerdo? Veamos, el enunciado de este taller dice: Look at the pictures. Where were these people at 3 o'clock yesterday afternoon? And what were they doing? Write 2 sentences for each picture. ¿Sí? Como lo vieron, deben escribir 2 oraciones para cada imagen. Mucho oído. 2 oraciones para cada imagen. Entonces, ¿cómo deben estar estructuradas estas oraciones? La primera oración que se debe hacer en la línea debe ser una oración en pasado del verbo to be. Es decir, solamente tenemos que ver la imagen y decir en dónde se encontraba la persona. Veamos el ejemplo número 1. En el número 1 vemos a una señora que se llama Rachel. Rachel está pues presuntamente como en la sala, ahí al frente está el televisor y pues nos dice abajo de la imagen la frase at home. ¿Qué significa at home? En casa, en casa. Entonces, por eso la primera oración que se pudo ver aquí dice Rachel was at home. Esta es la oración número 1. Rachel estaba en casa. Muy bien. Ahora, ¿cómo construyo la oración número 2? Bueno, pues la oración número 2 la construyo con el verbo y el complemento que me están mostrando abajo de la frase at home. ¿Cuál es esa frase que debo usar? Pues ahora debo usar watch TV. ¿Qué significa watch TV? Ver televisión. Ah, perfecto. Entonces, en la frase número 1 dije que Rachel estaba en casa. ¿Sí? Ahora en la frase número 2 debo decir qué es lo que estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo ella era she was watching TV. Ella estaba viendo televisión. Entonces, cada uno de estas imágenes que ustedes pueden ver acá, cada una de estas imágenes nos muestra que trae el lugar en donde se encontraban y lo que estaban haciendo ese lugar. ¿Sí? Lo vemos. Cada uno nos dice el lugar y lo que estaban haciendo. Tienen que estar atentos para poder hacer las 2 frases correctamente. No pueden aprobar este punto, no pueden calificarlo bien
si solamente escriben una de las dos frases. Deben escribir las dos. Entonces, veamos cómo nos quedaría esto en acción. Paso a paso yo voy a ayudarles a desarrollar una a modo de ejemplo. Como les contaba, entonces ya dijimos que la primera frase nos dice el dónde y la segunda nos dice el qué, ¿sí? Para saber dónde estaba y qué estaba haciendo. Entonces, Rachel was at home, ese es el dónde, y she was watching TV, ese es el qué. Ahora vamos con Jack and Kate. Ya sabemos el dónde, en el cine, y ya sabemos el qué, ver una película. Escribámoslas. Jack and Kate were at the cinema. Jack y Kate estaban en el cine. Ahora vamos a decir qué era lo que estaban haciendo. They were watching a film. Ellos estaban viendo una película. Su trabajo es hacer de las 3 a las 6. Vamos con la siguiente actividad. En la siguiente actividad nos dice que Sara estaba haciendo muchas cosas ayer por la mañana. Debes mirar las imágenes y completar las oraciones. ¿Ok? So Sarah did a lot of things yesterday morning. Look at the pictures and complete the sentence. Como ustedes se pueden dar cuenta, cada una de las imágenes nos menciona un rango de tiempo. Es decir, de las 7:10 a las 7:25, Sara estaba desayunando, como lo pueden ver en la imagen. De las 7:30 a las 8:10, Sara estaba ¿qué? Leyendo el periódico. Muy bien. De las 8:30 a las 9 de la mañana, ¿qué estaba haciendo Sara? Lavando el carro. Perfecto. Creo que ya entendimos la explicación visual y qué nos quiere decir esos numeritos de las horas que están arriba de cada imagen. Ahora veamos el ejercicio. Pues en el ejercicio lo que ustedes tienen que ver es que nos va a mencionar en cada punto una hora. Su trabajo es escribir en las líneas qué era lo que ella estaba haciendo en esa hora específica. ¿De dónde saco esa información de qué estaba haciendo? De las imágenes que tienen al lado izquierdo. Como están viendo, pues es un ejercicio de interpretación y de producción. Veamos entonces el ejemplo en acción. At 10:45, a las 10:45. Busquemos entonces la imagen que nos relacione a las 10:45. Ah, ya la encontramos. ¿Qué estaba haciendo? Pues nos dice que hay un rango de tiempo entre las 10:15 y las 11:45 que ella estaba jugando tenis. Así que mi respuesta en la número 2 es at 10:45 she was playing tennis. Vamos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio tenemos look at the picture. You saw Joe in the street yesterday afternoon. What was he doing? Write positive or negative sentences. Nos dice que miremos a la imagen. Ustedes vieron a Joe que estaba en la calle ayer en la tarde. ¿Qué estaba haciendo él? Bueno, pues hay que escribir oraciones positivas o negativas con respecto a lo que nos mencionan cada uno de los puntos. ¿Dónde están los puntos donde nos mencionan algo? Aquí. Entonces en el número 2 nos dicen carry a bag. ¿Qué significa carry? Cargar una maleta. ¿Cómo voy a saber yo si Joe cargaba una maleta? Pues muy fácil. Miro a la imagen de Joe. ¿Pueden ver todos la maleta? Ah, perfecto. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que hacer una oración diciendo lo que él estaba haciendo de forma positiva o de forma negativa. Bueno, pues como es cierto que estaba cargando una maleta, pues voy a hacer una oración de forma positiva. Veamos en acción cómo nos queda eso entonces. He was carrying a bag. Muy bien. No olviden que cada uno de estos verbos, cada uno de esos verbos que ustedes ven ahí, tiene que llevar el gerundio ing. Y también hay que seguir las estructuras
de forma afirmativa y de forma negativa que nos piden que llevemos el pronombre, el verbo to be en pasado, el verbo principal con ing. Eso significa que todas las oraciones que van a hacer ustedes aquí, todas, van a ir con el pronombre he. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Joe. Creo que con eso he sido lo suficientemente claro para que puedan desarrollar este punto. Pura observación necesitan acá para poder producir sus correspondientes respuestas. Chicos, no olviden revisar las estructuras positivas o negativas antes de iniciar con el taller. No olviden agregar sus evidencias a las respuestas del taller. Eso es todo. See you next class, student. See you next class. Bye bye.